Muy buenas a todos y bienvenidos al 11º día de estos 60 días, ya va creciendo el número de días. Hoy cambiamos de sección, empezamos una sección nueva y alguno lo habéis adivinado en los comentarios del vídeo anterior. La nueva sección es un análisis de las 10 marcas suizas que más han vendido el año pasado, es decir, lo que podríamos decir las principales 10 marcas suizas. Y cómo no, vamos a empezar de principio a fin y la número 1 de la lista es Rolex. Por eso, este es un vídeo de la historia de Rolex. Si has llegado a este vídeo sin conocer por qué tiene días y de qué te estoy hablando ahora mismo, entra en mi canal y mira los anteriores 10 días, porque estoy haciendo una serie de 60 vídeos en 60 días para divulgar sobre relojería y que podáis conocer y tener un buen contexto a la hora de ver relojes, de ver vídeos, de elegir piezas, etc. Hoy vamos a ver la historia de Rolex, dividida por tramos, y nada, espero que lo disfrutéis. Vamos a comenzar por el principio, por los primeros años de Rolex, de 1905 a 1919. El fundador de Rolex fue un británico llamado Hans Wilsdorf, que fundó la compañía en 1905 en Londres. La fundó cuando tenía 24 años, que por cierto es la edad que tengo yo y no he fundado todavía una compañía como Rolex. Originalmente una compañía de distribución de relojes. Wilsdorf fue uno de los pioneros y visionarios en el hecho de que los relojes se acabarían llevando en la muñeca y él soñaba con tener un reloj en la muñeca. En 1908 registró el nombre Rolex, que por cierto, como curiosidad, Rolex no significa absolutamente nada, simplemente es el nombre por la sonoridad que tiene. En 1910, los movimientos de Rolex, que se especializaban en la precisión y la cronometría, recibieron el certificado suizo de precisión cronométrica y fue el primer reloj de muñeca en recibirlo. Además, en 1914 reciben el certificado de clase A por el Kew Observatorio, el observatorio de Kew en Reino Unido, de precisión cronométrica una vez más. Por último, en 1919 se mudan a Ginebra, se convierten en una compañía suiza y a partir de 1920 se crea Montre Rolex SA, que es la compañía que existe a día de hoy. Vamos a la segunda etapa, de 1926 a 1945, es decir, todavía antes de los relojes deportivos. En 1926 encontramos el hito del primer reloj deportivo de Rolex que sea resistente al agua, que sea estanco. De hecho, en 1926 es que empezó la denominación Oyster para los relojes estancos de Rolex. La caja no era como la de un Oyster Perpetual o un Datejust a día de hoy, era una caja cojín, más parecida incluso a la que puede montar Panerai. En 1927 Rolex comenzó a acompañar hitos históricos, sobre todo relacionados con el deporte y la tierra. Ya que acompañó a la nadadora inglesa Mercedes Gleitze en su hito de cubrir nadando el Canal de la Mancha y le dio un reloj con caja Oyster para comprobar su hermeticidad y que el mundo entero conociese los relojes herméticos de Rolex. En 1931 Rolex lanza su línea Perpetual, su calibre Perpetual, el primer calibre automático de la marca y lo que ellos denominan el primer calibre automático de la historia, aunque hay ciertos problemas históricos con el tema de las patentes y sobre todo con Perrelet, que es a quien se le asigna la invención del movimiento automático, pero no la comercialización del movimiento automático. Rolex fue la primera empresa en comercializar un calibre automático. En 1945 vemos el nacimiento de una de las líneas más longevas y la línea más popular de la historia de Rolex, que no es el Submariner, es el Datejust. El Datejust es el modelo del que más unidades se venden en el mundo. Lo vemos hacer con un bisel estriado y con un brazalete Jubilee. Se convirtió en el pilar de la colección Oyster Perpetual, que repito combinaba la estanqueidad y el movimiento automático. Vamos con la tercera etapa, la etapa más importante de la historia de Rolex, del año 53 al 67, donde se han creado las líneas deportivas y donde nacen los grandes iconos de la relojería, más allá de Datejust y Oyster Perpetual, que al final derivan de lo mismo, pero en esta época ya veréis cómo nacen las líneas más importantes de la historia de la marca. Para empezar, en 1953, Edmund Hillary y Tenzin Norgay hacen la primera ascensión y cumbre del Everest, y Edmund Hillary llevaba un Rolex, lo que era un Oyster Perpetual en aquel momento, y después, justo ya, o sea, en 1952, Rolex ya había registrado la patente del Explorer y justo después de esto lanzó el Explorer en conmemoración. Hay que decir que Edmund Hillary ha admitido que no llevaba su Explorer, o su pre-Explorer en este caso, al llegar a la cima, pero bueno, fue el reloj de la expedición y Rolex patrocinó la expedición. También en 1953 se lanzó el Rolex Submariner,
probablemente, y creo que no me equivoco en decir, el reloj más icónico de la marca. Y cuando se lanzó ya tenía una resistencia al agua de 100 metros. Los años 50, el principio de los 50, fue un año de carrera entre marcas para producir relojes de submarinismo. Y sin duda todos los relojes que nacieron en esa época han, digamos, sentado las bases de lo que es el diseño de los relojes de buceo a día de hoy. También en 1953 la aerolínea Pan Am realiza los primeros vuelos intercontinentales. ¿Y quién está ahí apoyando y patrocinando? Rolex, con la invención de su GMT Master. Un reloj que, como todos sabréis, está equipado con 2 usos horarios y un bisel bidireccional. Oficialmente fue lanzado en 1955 el GMT Master de Rolex, con, si no me estoy equivocando, la mítica referencia 6542. Finalmente, en 1956 se lanza el Day-Date, el reloj con fecha y día de la semana que sigue siendo súper icónico a día de hoy, junto ya con el brazalete President. Esta es la época de los grandes anuncios de Rolex, de You Were Flying the Concorde, de You Were GMT. Si te reunieses en las Naciones Unidas llevarías un Day-Date, si estuvieses en las profundidades llevarías un Submariner. Ya empieza aquí la gran época de anuncios clásicos de Rolex que tanto nos gustan. En 1960 lanzan el Deep Sea Special, un reloj muy curioso que estaba a bordo del Trieste, el batiscafo que bajó a la fosa de las Marianas. En 1963 nace la línea que a día de hoy es la más codiciada de la marca, la línea Daytona, o en este caso el nombre completo es Cosmograph Daytona. Hay relojes que son pre-Daytona, Oyster Chronos, solamente Cosmograph, pero la denominación oficial Cosmograph Daytona para los cronógrafos de Rolex nace en 1963. Y finalmente, en el año 67, nace el Sea Dweller, el último de estos modelos profesionales, al menos de esta época, porque luego vienen más, viene el Sky Dweller, etc., que ya venía con una estanqueidad de 610 metros, que es un número curioso, pero son 2.000 pies. Y que además se diferenciaba del Submariner por la válvula de escape de helio. Si nos vamos a la siguiente etapa, del 71 al 92, tenemos la introducción de nuevos modelos y una expansión del conocimiento de la marca. En el 71 nace el Explorer 2, la mítica referencia 1655. En el 71 empieza la relación con la empresa francesa de submarinismo Comex, que ha derivado en grandes productos, dobles firmas, etcétera, de ahora piezas súper codizadas de la marca. En el 78 siguen empujando las barreras de la estanqueidad en modelos de producción regular con el Sea Dweller 4000, que por cierto es un reloj que me encanta y que estuvo en producción bastante tiempo. El Sea Dweller 4000, el 4000 viene de que se estancó a 4.000 pies, lo que viene siendo 1.220 metros. En el 85 patentan su acero 904L, mucho más resistente a la corrosión. En el 92 presentan la línea Yachtmaster, que a día de hoy sigue en catálogo. Incluso se creó la línea Yachtmaster 2 y luego se descontinuó. A día de hoy solo está la Yachtmaster. Si vamos al siguiente rango de años, del 2000 al 2013, tenemos varios hitos también, sobre todo a nivel de calibres y algún modelo nuevo. En el año 2000 se presenta el 4130, el calibre manufactura del Daytona. Antes de eso los Daytona tenían un calibre Zenith. En 2005 se introduce el bisel cerámico en Rolex. Pasa a ser el Cerachrome el estándar para relojes como el Submariner o el GMT. En el 2007 se introduce la línea Yachtmaster 2, un reloj que, he expresado varias veces que no es muy de mi agrado, y se ha descontinuado este año, en 2024. En 2008 se introduce la línea Deep Sea, y en 2012 se introduce la línea Sky Dweller, que de hecho a día de hoy es el reloj más complicado ofertado en el catálogo de Rolex. En 2012 se lanza el Rolex Deep Sea Challenge para la expedición que lidera James Cameron a la parte más profunda de la Tierra, el final de la fosa de las Marianas, con un reloj resistente a más de 12.000 metros de profundidad, que además tiene ese gradiente de azul a negro en la esfera para conmemorar el cambio de luz según vas bajando en profundidades. En 2013 se lanza el bisel Cerachrome en 2 colores. En 2014 se lanza el calibre 2236 con la espiral Siloxy para obtener un reloj, al final un calibre más pequeño y más preciso. En 2015 se introduce el caucho, que realmente no es caucho solamente en Rolex, pero la correa Oysterflex, que encontramos en los Daytona y en los Yachtmaster. En 2020 se lanzan los calibres 2232 y 3230, donde por ejemplo el 3230 introduce ya el escape Chronergy. En 2022 se introduce uno de los relojes favoritos del catálogo, de mis relojes favoritos del catálogo, que es el Day-Date de platino con la esfera azul hielo y bisel estriado en platino 950. Y bueno, si nos pusiésemos a hablar del resto de novedades veríamos muchas más cosas, como por ejemplo que en 2023 se introdujo el Daytona alemán, uno de los modelos históricamente más importantes, ya que tiene muchas referencias a los modelos antiguos, como puede ser el crono 24 horas, los detalles de las subesferas, el tono Daytona en rojo, incluso las propias cartillas trae Daytona 100 en rojo. En fin, es un reloj muy completo e históricamente muy relevante. Os recomiendo que veáis un vídeo de Ben Clymer de review de su propio Daytona alemán, que lo tuvo, me parece que ya lo tiene desde prácticamente que salió, desde el año pasado. Y nada, ahora tenemos el Daytona alemán en oro amarillo, que es una versión off catalog del de oro blanco, que sí que estaba en catálogo y que fue el reloj en producción regular que en menor tiempo estuvo en catálogo.
Hasta aquí la historia de Rolex. Mañana veremos la historia de la marca número 2 en facturación el año pasado, que fue Cartier. Así que mañana a las 9 de la noche os espero aquí para hablar de Cartier.